Muy buenos días, bendiciones, gracias a Dios por este tiempo que nos permite nuevamente unirnos para compartir su amor, su devoción y su palabra. Gracias, Padre, por este nuevo amanecer, bendito seas por siempre y para siempre. Te damos gracias, Señor, porque hay victoria en tu nombre, Señor, y por eso estamos aquí, porque tú has ganado, has conquistado, Señor, las tinieblas en nuestra vida. Gracias, Señor, porque eres tú el mismo de ayer, hoy y siempre. Gracias, Padre, por tu Hijo, porque Él nos sacó, Señor, de ese lugar de tinieblas. Gracias por defendernos, Señor, por sobre todas las cosas, porque tú eres un Dios perfecto y te amamos, te bendecimos. Gracias porque tú eres el primero y el último. Con tu mano, Señor, afirmaste la tierra, Señor, y con ella desplegaste todos los cielos, Señor. Eres tú el que pronuncia su nombre, Señor, por siempre y para siempre. Gracias, amado Redentor, porque tu propósito, Señor, sigue firme en cada una de nosotras hasta que se cumpla. Gracias, Señor, por la vida de cada mujer que se une en esta madrugada para honrarte, bendecir tu nombre, para exaltar tu poderío. Gracias, Señor, porque de antemano, Señor, estamos predestinadas para tu gloria y tu redención en nuestras vidas. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús, guarda, Señor, cada uno de los instrumentos que usa, Señor, para que podamos estar en un mismo espíritu, en una misma unión. Guarda, Señor, nuestros equipos de cómputos, celulares. Toma el control de este tiempo, Señor, para que tu palabra se dé como a ti te agrada. Gracias por este nuevo amanecer. Ilumínanos, Señor, a cada una. Resplandece, Señor, en los corazones en este nuevo día, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Seguimos con esta poderosa serie de Escogida por Dios. El día de hoy vamos a hablar de ese mismo pasaje de Efesios 1 del 5 al 11 que dice así: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a ellos también los llamó. A esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Así es, Efesios 1:5 declara, ¿verdad?, que Él nos predestinó para adopción como hijos, sí, mediante Jesucristo, porque esa era la buena intención de su voluntad. Hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Y es que nosotros, ¿verdad?, en todo momento debemos de recordar que fuimos predestinadas. Y es que la palabra predestinado en las escrituras que hemos mencionado anteriormente proviene de la palabra griega proorizo, que tiene el significado de determinar de antemano, ordenar, decidir con anticipación. Por lo tanto, amada, la predestinación es algo que Dios había determinado de antemano, que ciertas cosas sucedieran. Así es, según Romanos 8:29 al 30, Dios predeterminó que ciertas personas serían conformadas a la imagen de su Hijo, llamadas, justificadas y glorificadas. Numerosos pasajes de las Escrituras se refieren a que nosotras como creyentes en Cristo, como elegidas. Así es, hemos visto Romanos 8:33, Mateo 24:22 al 31, segunda de Pedro 1:10, porque la predestinación es la doctrina bíblica de que Dios en su soberanía elige a ciertas personas para ser salvas. La predestinación es una doctrina explícitamente bíblica. Sin embargo, la determinación de la predestinación no está desconectada del resto del carácter inmutable de Dios. Está conectada con su presencia, está conectada con su amor y su plan beneplácito. Es que el deseo de Dios es que todos se salven y lleguen al arrepentimiento. La predestinación es personal y relacional, no caprichosa. La objeción más común a la doctrina de la predestinación es que es injusta. ¿Por qué Dios elegiría a ciertas personas y a otras no? Bueno, debemos recordar que nadie merece ser salvo.
Todos hemos pecado y todos somos dignos del mismo castigo eterno. Como resultado, Dios sería perfectamente justo al permitir que todos pasáramos la eternidad en el infierno. Sin embargo, Dios elige salvar a algunos de nosotros. Quizás podríamos decir que no está siendo justo con lo que no son elegidos, mas no es así porque está recibiendo lo que merecen. El hecho de que Dios elija ser misericordioso con algunos no es injusto para los demás. Nadie merece nada de Dios, por lo tanto, nadie puede objetar si no recibe nada de Dios. Es poderoso este maravilloso tiempo, ¿verdad? Que Dios nos está mostrando su misericordia a través de este material escogida por Dios. Es que si Dios elige quienes son salvos, pues Él no socava nuestro libre albedrío y creer en Cristo. La Biblia dice que tenemos la opción de elegir. Todos los que crean en Jesucristo serán salvos. La Biblia nunca describe a Dios rechazando a quien crea en Él o rechazando a quien lo busque. Las verdades de la predestinación soberana de Dios y también la responsabilidad del hombre no son mutuamente excluyentes. De alguna manera, el misterio de Dios, la predestinación, funciona de la mano con el hecho de que una persona sea atraída por Dios y crea para la salvación. Dios predestina quiénes serán salvos y nosotros debemos elegir a Cristo para ser salvos. Ambos hechos son igualmente ciertos. Romanos 11:33 proclama: oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. La soberanía de Dios y la predestinación enseñan sobre la elección de Dios en su soberanía de acuerdo a su palabra. Así es. Y es que hay una preordenación, que es todo aquello que sucede con todas las cosas. Nos dice que no hay nada en todo el universo que esté exento de esta preordenación del Dios eterno. Así sea una piedra, un animal, un hombre, un ángel, sea en este mundo o en el otro, pasado, presente, futuro, todo ha sido preordenado por Dios por medio de su decreto divino. La predestinación se refiere solo a una parte de la preordenación, pero la predestinación solo aplica a agentes morales, sean ángeles, hombres o incluso demonios. Por eso es importante aprender sobre este llamado poderoso, este escogimiento de Dios sobre nuestras vidas, porque dentro de la predestinación existe la elección y la reprobación. Todos aquellos, ¿verdad?, que no han recibido a Jesús como su Señor y su Salvador, aunque estuvieron predestinados y no lo van a aceptar, es de lo que hablábamos, ¿verdad? Esa soberanía que hay de Dios Todopoderoso con la predestinación, porque Él ya lo ha preordenado de antemano, desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo es posible que Dios haya decidido elegirnos? Bueno, solo Dios sabe cuál fue la razón por la cual nos salvó, pero lo que sí sabemos es que fue su misericordia la que nos llevó a Él, ya que cuando Dios vio al hombre en su estado de corrupción, tuvo misericordia de él. Tito 4:1-6 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Y es que poderosamente, aunque no sabemos por qué Dios nos eligió, podemos afirmar que cuando Dios nos eligió, no vio en nosotros cosa alguna que no fuera el pecado. Y es que en base, ¿verdad?, a nuestra carta de adopción de Efesios 1, si Dios predestinó a alguien para la salvación, esta persona será salva. La salvación es un don de Dios y su llamamiento también son irrevocables. Somos predestinadas para sus propósitos soberanos, como dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios,
todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y es que la predestinación es una bendición, nos da seguridad y amor, garantizándonos que el plan de Dios es transformarnos para llegar a la eternidad junto a Él. ¿No es maravilloso contar con un Dios cuya predestinación en Cristo nos sirve para asegurar la salvación, garantizándonos que sean conformados a la imagen de nuestro amado Señor Jesucristo? Así es, estamos destinados a su gloria eterna, conforme a ese propósito eterno y soberano. Y es que nuestra predestinación es una enseñanza prometedora. Así es prometedora porque Cristo obra en nosotros y por nosotros. Y es que la predestinación no es solo un plan de acción de Dios, no tan solo nos cuelga en la eternidad sin relevancia práctica, sino que Pablo añade, a los que predestinó, a esos también llamó. Qué maravilloso saber que la predestinación y el llamado de Dios están íntimamente conectados y no se pueden separar. Y es que este poderoso llamamiento es la cadena de oro que garantiza que el propósito eterno de Dios se cumple en el tiempo, asegurando que nosotros, los llamados, seamos justificados y finalmente glorificados. Y es que esta cadena habla sobre conocidos de antemano, predestinados, llamados, justificados y por ende glorificados. Este predestino pues es el decreto eterno de Dios de elegir a ti y a mí para ser conformadas a la imagen de su Hijo Jesús. No se basa, ya lo sabemos, en mérito humano, sino en el soberano propósito. Este llamamiento es eficaz, donde Dios atrae a los predestinados hacia la fe en Cristo. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Cuando Dios te predestinó, Él ya había trazado todo esto, y cuando viene este llamado, pues respondes a este predestino que Dios ya tiene para cada una de nosotras. Y es que esta seguridad eterna que nos enseña esta palabra sobre la salvación no depende de la fragilidad humana, sino de la voluntad inquebrantable de Dios, quien nos ha predestinado infaliblemente para que seamos llamadas, justificadas y glorificadas. Todo esto pues es para tener esa confianza en aquel que nos ha llamado, en aquel en quien nos predestinó para esa seguridad eterna. Al ser predestinadas, pues tenemos ese llamado, ese propósito del llamado de Dios que nos ha invitado a vivir según su voluntad, desarrollando el potencial que nos ha dado únicamente para servirlo, amarlo y glorificarlo, cumpliendo así con la gran comisión, ¿verdad?, que Dios nos ha dado de hacer discípulos. Y bueno, es un proceso transformador que da sentido a nuestra existencia con esta predestinación, porque después seríamos llamadas, pues nos transforma para cumplir el propósito por el cual Él nos diseñó. Y bueno, tenemos aspectos claves del propósito del llamado, ¿verdad?, que es servir y amar al prójimo. Para eso fuimos predestinadas, para servir a Dios, para amar a aquellos, ¿verdad?, que Dios nos ha mandado. Este llamado no es personal, sino es una invitación a servir a otros usando los dones que Dios nos ha dado. Asimismo, cumplimos con la gran comisión, y esto implica compartir el evangelio y hacer discípulos, siendo luz, ¿verdad?, en estos tiempos, en esta generación para la cual hemos sido levantadas. Vivir de acuerdo a su voluntad es parte de la predestinación de este llamamiento. ¿Por qué? Bueno, es una convocatoria para alinear nuestra vida con el diseño original de Dios, encontrando propósito y sentido. Ayer hablábamos, ¿verdad?, de que hemos sido escogidas, y bueno, para esto hemos sido escogidas. Tenemos un proceso de preparación porque Dios nos sana, nos equipa, nos llena, ¿verdad?, de su grandeza a través del Espíritu Santo, nos llena de su poderío, nos sana, nos restaura, nos va limpiando paso a paso. ¿Para qué? Para que podamos
ya en su momento, ¿verdad? Glorificarlo. Todos puedan ver su gloria a través de nosotros. Y bueno, el llamado de Dios se vive, ¿verdad? Con pasión, permitiendo que la fe sea nuestro estandarte. Que el Espíritu Santo guíe nuestras acciones para poder llevar ese mensaje, el cual Dios necesita que llevemos a otros, así como nos ha transformado, ir por otros predestinados, que a su vez sentirán pues este llamado, esta pasión de compartir a Cristo a otros. Quizás tú eres nueva en este llamado y bueno, si Dios te ha llamado y no sabes cuál es el objetivo, ¿verdad? O el propósito, bueno, pues Dios te llama a servir, a contribuir con tus dones de una manera coherente, ¿verdad? Con la forma en que Dios te ha creado. Debes pedirle, ¿verdad? Discernimiento sobre tu llamado. Debes de estar pendiente y consistente, ¿verdad? En aprender cómo Dios necesita que sea glorificado a través de tu vida, servir para sus propósitos eternos. Este es el aspecto principal de nuestra predestinación, porque hemos sido llamadas. Para este llamamiento es necesario renovar nuestra mente en la palabra, pedir discernimiento, siempre buscando, ¿verdad?, al Espíritu Santo para que nos ayude, para que Él sea el que nos ayude a discernir este llamado. Si has escuchado, sentido en tu corazón esta necesidad, ¿verdad?, de compartir a Jesús, bueno, pues Dios nos creó para trabajar. Es una bendición trabajar para que su reino se extienda aquí en la tierra. Muy importante también que no intentes encajar en el llamado de otra persona. A veces creemos, ¿verdad?, tener quizás los mismos dones de otros o los mismos talentos, y no, Dios te creó única. Créetelo, eres maravillosa. Dios te ha hecho poderosa. Te ha predestinado, te ha llamado, tienes un propósito. Y bueno, cuando vivimos nuestro llamado experimentamos un increíble sentido, ¿verdad?, del significado por el cual Dios nos trajo a este mundo. Tenemos paz, tenemos satisfacción, incluso en medio de batallas, incluso en medio de tiempos difíciles, porque ¿sabes qué? Sabemos y sentimos que Dios está con nosotros, que nos ha puesto, ¿verdad?, al Espíritu Santo, el gran ayudador, y sabemos que formamos parte de un plan, y por eso no tememos, porque escuchamos, ¿verdad?, la palabra del Señor, la leemos. Es importante que pases tiempo con el Señor, es importante que pases tiempo leyendo la palabra. Renovar tu mente es crucial para discernir este llamado. Tener al Espíritu Santo ayudándote es necesario, porque todo comienza, ¿verdad?, y termina con la vitalidad de caminar con Jesús, de escuchar al Espíritu Santo, ese ritmo constante que pasamos en la Escritura, orando, acercándonos a Él confiadamente. Debemos de tener confianza y poner nuestra confianza en Él, que nuestros pensamientos estén en Él, que nuestro caminar esté en Él, para poder discernir su voz. Debemos de poner nuestra alma en el Señor, mente, voluntad, ¿verdad?, y sentimientos. Esto es parte de la predestinación, porque decía, ¿verdad?, la palabra que al que predestinó, pues lo llamó. Entonces, esta es la verdadera esencia por la cual tú fuiste predestinada, fuiste escogida y predestinada. Muchas veces, pues sabemos que no es fácil. A veces tenemos una idea de cuál es nuestro llamado, a veces no tenemos ni idea, pero a veces nos parece muy difícil, ¿verdad? Yo recuerdo muy bien cuando el Señor me llamó, yo dije, ¿qué? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿De qué habla? Pero a lo largo del tiempo al que llama, Él prepara, y bueno, por eso no nos demoramos, ¿verdad? Y no lo ignoramos, porque Dios te está llamando en una determinada dirección. Amada, si tú sientes este llamado y quizás no lo has discernido, pasa tiempo con Él, busca, ¿verdad?, a tu colaboradora, busca a tu ministra para que te ayude, para que esta, ¿verdad?, esta determinación, esta dirección se dé.
y bueno, sea cómoda, no la ignores, porque bueno, recuerda bien a Jonás, ¿verdad? Cuando ya Dios le había dado una dirección y no obedeció, bueno, pues quizás tuvo miedo al principio, pero esta es una realidad. Si Dios te ha llamado, necesitas atender los asuntos de tu Padre. No te preocupes, que Dios te prepara. Quizás tú tienes una idea de lo que quiere hacer contigo. Bueno, pues busca esa misma pasión que Él está desarrollando en ti, ese fuego que ha puesto del Espíritu Santo en tu corazón. Dios te equipa, porque a quien llama, Él capacita. Recuérdalo siempre. Y bueno, estamos aquí para seguir aprendiendo, ¿verdad? Y esto no quiere decir que cuando este llamado pues nos los da el Señor no tenga riesgos. Claro que sí, siempre vas a tener un poco de recelo, quizás un poco de miedo, pero esto es normal. Tú créele al Señor, aviéntate en sus brazos y deja que Él te ayude a descubrir cada día lo poderoso que es vivir para Él. Amén. Gracias, Padre maravilloso, por este tiempo poderoso que nos permites. Gracias porque nos predestinaste, Señor. Y ahora que hemos sido llamadas para cumplir con esta predestinación, estamos aquí, Señor, para que seas tú el que nos llene, el que nos satisfaga para poder cumplir con este llamado. Señor, al que tú llamas, tú capacitas, y cada una de estas mujeres que está predestinada, que ha sido escogida, hoy está aquí, Señor. Algunas aún, Señor, no están realizando el llamado para el cual fueron creadas, aún no están realizando ese propósito de su llamado. Pero yo te pido en esta hora, Padre del cielo, que tú le des a ella, a esta mujer que no sabe por lo cual fue creada, que tú le des visiones, Señor, que tú le compartas, Señor, lo grande y lo poderoso que quieres hacer en ella y a través de ella. Muéstrale, Señor, el propósito por el cual la creaste. Bendícela, Señor, con toda clase de bendiciones espirituales. Permite que sea satisfecha en ti, que pueda encontrar en ti, Señor, todo lo que su alma necesita. Yo te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por predestinarnos, por llamarnos, por escogernos y por hoy tenernos aquí, escuchando de tu palabra, hablando de tu amor, de tu grandeza. Bendito seas por siempre, amado Redentor Cristo Jesús. Amén y amén. Nos vemos el día de mañana, hermosa, con un tema más sobre este maravilloso tiempo de escogida por Dios. Dios te bendiga. Excelente día.